En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. ¿Cuál fue la relación de los indígenas canarios con el mar? La arqueología nos está permitiendo reconstruir cómo se explotaban los recursos marinos y cómo cambiaron sus formas de vida a lo largo de los siglos. Incluso pequeños detalles del cuerpo humano pueden convertirse en pistas valiosas para entender el pasado. Hoy nos acercamos a una investigación arqueológica que arroja nueva luz sobre la historia de los indígenas canarios y su relación con el mar. Un estudio cuyos resultados sugieren contactos con el mar y actividades acuáticas desde edades muy tempranas. Verónica Alberto, gracias por acompañarnos en Episodios Insulares. Es un placer. Bueno, Verónica Alberto es arqueóloga de Tibicenas, Arqueología y Patrimonio, especializada en bioantropología, estudio de restos humanos. La hemos llamado para hablar de una reciente investigación que firma junto a otros investigadores, publicada por una revista científica internacional especializada en arqueología de espacios insulares y costeros. Para entender lo que ha descubierto, tenemos que conocer primero qué es la exóstosis del conducto auditivo externo, también conocido como oído del surfista, y qué nos puede decir esto de la relación de los indígenas con el mar. Bueno, la exóstosis, como dice, es una condición, un crecimiento anómalo del hueso que se da en el conducto auditivo externo, una hipoplasia ósea. Y desde el punto de vista clínico está demostrado que, digamos, es una reacción del hueso y de los tejidos óseos a la exposición a las aguas frías, pero con unas condiciones, con unas características concretas, porque tiene que ser una exposición prolongada en el tiempo, una exposición regular, continuada y constante durante mucho tiempo para que se dé. Hay otras causas, aparte de la exposición al agua fría, a aguas frías, que también la pueden provocar, como exposiciones prolongadas también al aire, al viento frío, o incluso la otitis auditivas también. Pero realmente, para que se produzca en unos términos como los que nosotros vemos aquí entre la población indígena de Canarias, solo se puede sustentar si estamos considerando poblaciones que están continuamente en contacto con el mar. Bueno, ustedes llegan a las conclusiones que enseguida vamos a conocer tras analizar una serie de restos. ¿Qué tipo de restos analizan? ¿De dónde proceden? ¿De qué islas? ¿De qué zona? Mira, en este caso el trabajo se centra en la isla de Gran Canaria, porque en realidad es la continuación de una investigación previa que ya habíamos iniciado con el estudio de la población adulta, y ahora nos hemos centrado para completar, digamos, el escenario del reflejo de estas actividades en la población preadulta o no adulta. Quiero decir, en la población infantil y en la adolescente. ¿Y a partir de qué edad se identifica esta lesión? Mira, nosotros dejamos fuera, por criterios de muestra, individuos inferiores a 4 años y a partir de los 5 años hacemos el estudio. Hemos incorporado el estudio de 166 individuos, que para ser población subadulta es una muestra relativamente considerable, aunque no lo grande que nosotros quisiéramos, y los restos proceden de toda la isla. Están distribuidos, fueron recuperados en 28 sitios arqueológicos de la isla que representan la totalidad del territorio. Y también hemos intentado que se esté representada dentro de la muestra la totalidad de la secuencia histórica, es decir, todo el poblamiento, todo el tiempo que estas comunidades, que estas poblaciones estuvieron en la isla de Gran Canaria antes de la conquista. ¿Y en qué fechas aproximadamente? ¿De qué fechas son estos restos? Bueno, nosotros estaríamos hablando de poblaciones que están comprendidas entre el siglo III después de Cristo hasta el siglo XV, hasta la época de la conquista, finales del XV. ¿Y cuáles son los resultados de esta investigación que conocemos sobre jóvenes o niños y su relación con el mar? Mira, los resultados para nosotros han sido súper interesantes, pero en realidad están confirmando hipótesis que ya teníamos planteadas a partir del estudio de los adultos. También es verdad que es la primera vez que se hace un trabajo de estas características, de intentar correlacionar actividades productivas, actividades económicas, procesos de socialización, de enculturación
y población no adulta. Es, digamos que algo que es relativamente nuevo. En todos los estudios de arqueología, la población no adulta prácticamente estaba desconsiderada, desconocida hasta inicios de esta centuria, del siglo XXI. Es ahora que empiezan a desarrollarse este tipo de trabajos con gran profusión y con resultados que son sorprendentes. Y para Canarias pasaba lo mismo, que resulta que no se habían tenido, este segmento de población no se había considerado, no se había tenido en cuenta, y realmente desconocíamos, no es que no estuvieran, es que estaban escondidos. Claro. Y desconocíamos prácticamente todo sobre estos grupos de edad. El resultado en concreto de este trabajo pues nos está diciendo que la población a partir de los 10 años, que es donde nosotros reconocemos esa alteración ósea, no, por debajo de los 10 años no la hemos podido reconocer, aunque el estudio se inicia en individuos de 5 años en adelante. Pero vemos que a partir de los 10 años esta condición está plenamente consolidada. Ya individuos de lo que llamamos preadolescentes tempranos, entre los 10 y los 14 años, ya muestran esta alteración del canal auditivo. Y la muestran porque han pasado, para que se produzca este crecimiento anómalo del hueso, tiene que haber, por lo menos como mínimo, haber pasado un tiempo de entre 3 y 5 años de exposición frecuente. Entonces, quiere decir que si ya a partir de los 10 años ya está presente y ya está consolidada la alteración, es porque ha existido esa etapa previa de contacto y asiduidad en actividades marinas o actividades que implican el contacto con el agua fría. O sea que desde los 5 o 7 años ya podrían estar estos niños y niñas participando en las actividades de pesca como hacían los adultos. Totalmente. ¿No? Desde los 5 años, a partir de los 5 o 6 años, están participando ya en estas actividades. Pero tendríamos que considerar que están participando de una manera concreta, porque obviamente son edades en que todavía son pequeños, estas poblaciones, digamos que están en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de participación, no solo porque van a ser capaces de desarrollar una actividad que va a significar una aportación subsistencial, en este caso de comida, por ejemplo, para la comunidad, para el grupo, sino porque además también es la forma en que estas poblaciones catalizan el aprendizaje de todos los miembros del grupo para que, entiendan y asuman, interioricen pues los roles que se esperan de cada persona del grupo. Entonces, digamos que es súper importante porque a partir de la experiencia van aprendiendo por imitación de los adultos y por la práctica, el desarrollo de ciertas técnicas y de tecnología, el desarrollo, la práctica de ciertas actividades también, pero también van a aprender lo que se espera de ellos y de ellas como miembros de la comunidad y como personas que en el futuro estarán completamente, dentro de esos circuitos productivos. Y hablando de eso, de lo que se espera de ellas y de ellos, ¿hay diferencias de sexos en la identificación de esta exóstosis, se llamaba? Exóstosis, sí. Mira, es importantísima la pregunta que estás haciendo, porque en realidad, dentro de los casos que han sido los estudios sobre la población infantil y adolescente, una de las mayores dificultades para llegar a profundizar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos individuos, de niños y niñas, es poder sexarlos, porque al tratarse de individuos jóvenes, desde el punto de vista de la biología, es muy difícil distinguir en los sexos biológicos, entre niños y niñas. Entonces, eso hasta ahora, que no lo habíamos conseguido hacer, solo se puede hacer en estas edades tan cortitas, pues utilizando el ADN, que son metodologías complejas, técnicas complejas y muy caras. Y ahora por primera vez utilizamos una técnica nueva, una práctica nueva, que es el análisis de los péptidos del esmalte dental. Es el estudio de la amelogenina, que es una proteína que está en el esmalte y que permite esa distinción entre hombres y mujeres. Y es una técnica que es mucho más rápida y mucho más barata. Y con ello, por primera vez en Canarias, hemos aplicado y hemos conseguido poder hacer un estudio donde sí que vamos a considerar y vamos a tener en cuenta esas diferencias de sexo. En este caso, los resultados nos están diciendo que tanto niñas como niños
participan de la misma forma. Igual, aquí no hay diferencia por sexo biológico. Sin embargo, sí sabemos que, por ejemplo, en estudios en la población adulta, donde sí distinguimos bien entre hombres y mujeres el sexo biológico, sí sabemos que hay diferencia de actividad según el sexo. Entonces, en concreto, esta relacionada con la pesca, tampoco en los adultos nos dan diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, estas actividades que están relacionadas con el mar. Y digo pesca porque es básicamente la pesca. También digamos que podríamos considerar la recolección, el marisqueo, pero realmente lo que implica de verdad ese contacto directo de el canal auditivo es zambullirte y estar metido en el agua mucho tiempo. Eran grandes nadadores y a palos mataban los peces. Tienen gran abundancia de marisco en la costa y muy bueno, de burgaos, percebes y clacas, marisco sabroso y delicado. Relato de las costumbres de los indígenas de Lanzarote y Fuerteventura, descrito en Historia de la Conquista de las 7 Islas de Canarias, Fray de Abreu Galindo, siglo XVII. Desde hace un tiempo se están estudiando, ¿no?, estas poblaciones ya infantiles o adolescentes, preadolescentes, viendo esta implicación que tienen desde tan jóvenes, 5 o 10 años ya en esta actividad del mar. Supongo que lo mismo se podría aplicar o presumir, por lo menos de momento, en el pastoreo, ganadería, etcétera, ¿no? Que muy pronto empezarían también a trabajar o a ayudar en estas tareas. Desde el punto de vista teórico es así. Si tú acudes a múltiples estudios etnográficos que existen de poblaciones con las mismas características en su forma de organizarse, poblaciones tradicionales, agropastoralistas, pescadoras, ¿no?, de distintos lugares del mundo, tú lo que ves es que la población infantil desde muy temprano, los niños y las niñas, empiezan a formarse y a participar como miembros activos y consumidores y productores también dentro de todo lo que es la cultura de estos grupos. Entonces, si están haciéndolo en las actividades marinas, en este caso en la población aborigen de Gran Canaria, probablemente también lo están haciendo en cualquier otro tipo de actividad que sea esencial para el mantenimiento de sus formas de vida. Eso por supuesto. Lo que pasa que es muy difícil, como te decía antes, a pesar de que ahora estamos, cada vez hay más trabajos y más estudios de este tipo, distinguir, poder, digamos, sacar de ese lugar donde están escondidos a estos niños y a estas niñas, porque realmente, primero por la dificultad que hay en sexar que te decía, que ha habido hasta ahora, y luego también porque, digamos que el esqueleto de estas personas que todavía no están formadas, no están maduras desde el punto de vista biológico, digamos, sus restos óseos son muy plásticos y es muy difícil que las actividades físicas dejen una huella. Y entonces ver esas huellas de los marcadores de actividad, en realidad en otro tipo de actividades a lo mejor es difícil que deje una huella tan clara como en este caso. Nos comentaba al principio que los restos eran del siglo III al XV. Ahí se puede ver en todas esas generaciones que la relación con el mar, ¿hubo cambio? ¿Fue siempre la misma? ¿Qué se puede adivinar ahí? Mira, esta es una de las conclusiones más interesantes y yo creo que con más trascendencia para el conocimiento de cómo fue, digamos, la secuencia de poblamiento de estas poblaciones desde que salen de su lugar de origen o sus lugares de origen en el norte de África, en el continente, y se instalan en Canarias y se hacen isleñas, ¿no? Porque hemos tenido durante mucho tiempo una imagen muy estática de estas poblaciones, o sea que una vez que llegan a Canarias, aquí se quedan, digamos, una imagen congelada en el tiempo y no cambian, no modifican sus patrones de vida, sus formas de vida, sus condiciones de vida son siempre las mismas, y realmente son casi 1500 años donde es muy difícil que cualquier población se mantenga de esa forma estática sin cambio. Y por otro lado también hay una cosa que nos pesa mucho a veces en nuestras consideraciones y en nuestras visiones, y es que creemos que por vivir en una isla la relación con el mar siempre es intensa, siempre está ahí, presente, y durante todo el tiempo, que no varía, y realmente no es así, ni en contextos insulares, ni en contextos de costa, en zonas continentales. Es realmente el contexto cultural, histórico y cronológico el que te da realmente la dimensión de cómo es esa relación con el mar. Y los resultados que nosotros vemos, tanto en la población adulta como en la población no adulta,
es que la relación no siempre fue la misma. Ajá. Nosotros tenemos un primer milenio desde que estas poblaciones llegan, y a partir del siglo III ya están completamente asentadas, la isla bien colonizada, hasta el siglo XI, o sea, hasta el cambio de milenio, hasta que llega el segundo milenio de la era, que efectivamente, al estar en un contexto insular, tienen relación con el mar. Pero digamos que esa relación no va a ser tan importante, ni tan intensa, ni va a mediar tanto sus vidas, como sí se va a producir a partir del segundo milenio, a partir del siglo XI. Y esto no solo lo vemos porque estas actividades marinas se están reflejando a partir de esas fechas. De hecho, en toda la población que hemos estudiado, no hay ninguna exostosis, prácticamente en adultos no la hay, y en subadultos no hay ninguna, que sea anterior a ese siglo XI. Previamente no existe. O sea, no quiere decir que estas poblaciones no tuvieran algún tipo de relación con el mar, que seguro que las tenían, y de hecho pues hay alguna evidencia, pero no está normalizado dentro de un sistema. Su sistema social no implica ese contacto y esa importancia del mar desde el punto de vista económico, como nosotros vemos después a partir del siglo XI, que ahí cambia. Y no solo lo leemos en los restos humanos. Por ejemplo, Gran Canaria se caracteriza porque prácticamente toda la costa insular está jalonada por grandes poblados de casas de piedra donde vivía la población aborigen. Pero estos grandes poblados en la costa, en la línea de mar, no son anteriores nunca al siglo XI. Solo a partir de esa época es que empiezan a desarrollarse. Igualmente vemos otro tipo de elementos que surgen a partir de esta época y que nos hablan de esa relación con el mar. Por ejemplo, el tener herramientas específicas, útiles, objetos que se diseñan y se construyen, se fabrican y se emplean para una actividad económica, por ejemplo, como la pesca. Entonces aparecen anzuelos que previamente no están en el registro material de estas poblaciones. Es un cambio profundo, no solo en una actividad para obtener comida o alimento, sino es un cambio en las relaciones con el territorio, en las relaciones entre personas, entre la forma de organizarse y de interrelacionar entre las personas, más que darle un poco de más importancia a la producción de recursos marinos. Halláronse, y aún duran algunos hasta hoy, ciertos anzuelos de cuerno que imitan a los de acero, y eran mejores para matar mucho pescado, labrándolos con agua caliente y estillas de pedernal. Otras cosas hacían de más admiración, y entre ellas imitar los bodoquees de las ballestas hechos con piedra viva y pedernal muy perfectos y circulados. Era entretenimiento de nobles la pesca y de los pobres el marisco. Juan Artemes fue gran pescador. Conquista de las 7 islas de Canarias, Tomás Marín de Cuba, 1687. Y este cambio que ven ustedes en el siglo XI, en la pesca, una pesca más intensa, ¿no? También identificaron ustedes, y tú participabas en esa investigación, cambios en los ritos funerarios, ¿no? Efectivamente. ¿Es casualidad? ¿Puede tener algo que ver? No es casualidad, nada es casualidad. En los contextos humanos, las cosas, digamos que tienen un origen y un proceso de desarrollo y un resultado y un final que están interrelacionadas también. Y nosotros lo que vemos es que en las prácticas funerarias igualmente se dan estos tipos de cambios de los que estamos comentando. Tenemos que hasta el siglo XI en Gran Canaria hay unas modalidades funerarias que son los enterramientos colectivos en cuevas, que esos están desde el principio. Los primeros que llegan ya entierran en cuevas y así van a permanecer hasta el final, hasta el siglo XV, o sea, se sigue usando, pero también vemos cómo avanzado este poblamiento ya una vez establecidos en la isla, después de 500 años de estar viviendo en Gran Canaria, de repente y de forma muy súbita, desde el punto de vista histórico, surgen nuevas formas de enterrar que son completamente distintas. Pero no solo distintas desde el punto de vista formal, sino que desde el punto de vista ideológico implican un cambio que es una ruptura total con lo que había previamente. Entonces, ese cambio, esa transformación que no tiene, digamos, un anclaje previo, determina unas transformaciones que son importantísimas.
Y luego vemos también que todavía es más profundo el cambio, que a partir del siglo XI igualmente surgen unas nuevas formas de enterrar, que es lo que nosotros llamamos los enterramientos de cistas y fosas, que están junto a estos poblados de casas de piedra que también surgen en el siglo XI y que están localizados preferentemente, están en toda la isla, pero la concentración mayor y la localización preferente es en la zona de costa. Pues vemos que previos a ese momento tampoco existía nada que se pudiera relacionar con esa forma de enterrar. Entonces, digamos que son innovaciones. No es un desarrollo que da lugar al final paulatino, claro, lo que sea, ¿no? Sí. A enterramientos en fosas y en cistas. No, es que de repente en el siglo XI empiezan a aparecer fosas y cistas y previamente no estaban. Entonces son cambios que de verdad son de mucho calado, cambios que no están aislados, que se suman a todo esto que te estoy contando, cambios en las formas de ocupar el territorio, de explotarlo, en las formas de pensar en, digamos, en los sistemas religiosos o ideológicos de estas poblaciones, cambios tecnológicos como este surgimiento de herramientas específicas para determinadas actividades que de verdad hacen que esta población del siglo XI en adelante hasta el final, hasta el proceso de conquista, sea muy diferente de la población original que llega a la isla y aquí se asienta a desarrollar su vida. Y esto reafirma una hipótesis que dice que pudo haber entrada de nuevas personas a la isla. Claro, hay que explicar por qué estos cambios tan profundos. Efectivamente, dentro de lo que es la interpretación, las narrativas arqueológicas, nosotros identificamos todos estos procesos de cambio y de transformación y tenemos que darle un sentido y tenemos que intentar, digamos, sustentar en por qué se producen estos cambios, a qué razones obedecen. Y nosotros realmente en nuestra investigación lo que vamos viendo nos está indicando que es probable, muy probable, que en determinados momentos esté llegando población a la isla. No estamos hablando ni de grupos muy grandes, porque necesariamente no tiene por qué ser grupos numerosos, ni de algo constante a lo largo del tiempo, porque si no veríamos una expresión material, un registro arqueológico completamente diferente al que nosotros vemos. Pero si no consideramos esta posibilidad de llegada de población que de alguna manera, de hecho, no necesariamente tienen por qué ser ellos los autores o los artífices del cambio, sino simplemente actuar como motor para un cambio. Pueden propiciarlas, pueden transferirlas, porque traen nuevas tecnologías o nuevos sistemas, nuevas formas de pensar que tienen éxito en la isla y arraigan dentro de la población que ya está, o simplemente por el contacto entre dos grupos diferentes, generar nuevas propuestas de vida. Hay una cosa que sí me llamó la atención, Verónica, cuando hablabas de la ocupación de la costa, porque en una investigación que conocerás, liderada por Jonathan Santana en 2024, él dijo que la población indígena se había establecido primero en la zona costera, por lo menos en la isla de Gran Canaria, ¿no? ¿Esto difiere de las conclusiones que sacan ustedes? No difiere exactamente. Conozco la investigación de Jonathan y de su equipo. Realmente hay pocos lugares en la isla de Gran Canaria, de hecho solo hay dos, solo hay dos yacimientos donde hay presencia humana constatada y datada cronológicamente fiable anterior a ese primer milenio, ¿vale? Dos o tres, ¿no? Vale, son muy pocos. Entonces, claro, es verdad que existen esos yacimientos, pero es que es lo que te decía antes, la gente del primer milenio en la isla se acercó al mar, lo utilizó, se aprovechó de sus recursos y tuvo esa frecuentación. Y de hecho están estos lugares en la Restinga, en Playa Chica, que es el yacimiento que Jonathan Santana está estudiando. Esos trabajos que hicimos nosotros hace muchos años en la Restinga. Puntualmente hay uno de finales del siglo, para el siglo 8 o 9 en Maspalomas, que es un lugar de frecuentación habitual a lo mejor, pero no es un asentamiento estable, no son lugares de donde vive la población. Pero claro, si tú comparas una cueva, un refugio, un lugar que puede ser estacional o que puede ser recurrente en el uso, pero que no es estable, y lo comparas a poblados donde vive mucha gente y donde están allí asentados de forma permanente, hay una diferencia. Por supuesto que la gente del primer milenio en Gran Canaria frecuentó el mar, pero no está dentro de la organización productiva con una fuerza o con una importancia clave, como se iba a tener a partir del siglo XI.
Como eran grandes nadadores, echábanse a nado hombres y mujeres y muchachos, y cercaban el bando de las sardinas, y íbanle careando para tierra, dándole palmadas o con palos en el agua. Y cuando lo tenían cerca, tomaban unas esteras largas de juncos, con piedras atadas en la parte baja, llevándola como red. Sacaban a tierra muchas sardinas. Relato de las costumbres de los indígenas de Gran Canaria, descrito en Historia de la Conquista de las 7 Islas de Canarias, Fray de Abreu Galindo, siglo XVII. ¿Y se conocen cómo eran los métodos de pesca? Nos hablaba de anzuelo, por ejemplo, pero también en las crónicas pues se ve cómo se le da con palos en el mar. No sé cómo era la forma de pesca de esta. Mira, de nosotros indígenas. sabemos efectivamente por las evidencias que hemos encontrado, tenemos esos anzuelos fabricados sobre hueso y que se utilizaban, no son muy grandes, son piezas pequeñitas, o sea que no van a servir para capturas de peces grandes, y de hecho prácticamente la mayoría de las especies determinadas, las especies de peces determinadas en los yacimientos arqueológicos son capturas que se hacen desde la costa. Uh-huh. y que también que nos están hablando de que no navegaban, no salían a mar abierta a pescar, y con estos instrumentos también lo hacían con redes, efectivamente, echándose al mar e intentando cercar mediante griteríos y dar palo, mover el agua, atraer a esos cardúmenes de peces para acercarlos con las redes, efectivamente, y aumentar con ello la captura. Son técnicas de pesca que son relativamente sencillas, pero que igualmente necesitan un aprendizaje. Claro. Hay que conocer muy bien el mar, hay que conocer los movimientos de los peces, en este caso, saber cuándo son las épocas de mejores capturas. Y era una actividad de equipo, digamos, ¿no? No probablemente, porque para hacer este cerco a los peces, por ejemplo, tenía que ser una actividad donde todos colaboraran y todos actuaran de forma a un plan, ¿no? A algo planificado. Efectivamente. Se tienen que emitir previamente una serie de consignas para que todo el grupo que participa, porque efectivamente es una actividad colectiva, en este caso hablamos de hombres, que la bioantropología, los restos humanos nos están diciendo que sí, hombres, mujeres, niñas y niños están participando, y todo el grupo tiene que tener claro cuál es su misión, dónde se ha de colocar, qué tiene que hacer, cómo reaccionar en todo momento, porque es el trabajo colectivo el que va a garantizar el éxito de la actividad, ¿no? En este caso de conseguir el alimento. Y Verónica, ¿qué nuevas preguntas le abre esta investigación? ¿Por dónde se debe seguir investigando para seguir ampliando estos conocimientos? Bueno, en este caso concreto del mar, nosotros necesitamos seguir profundizando esa relación con el mar. Igualmente, estamos hablando básicamente de actividades productivas o de actividades económicas, ¿no? De la explotación en el sentido de obtener alimentos o materias primas, pero igualmente la relación con el mar tiene muchas más perspectivas o más líneas que esta exclusiva del alimento, ¿no? Pues una relación simbólica, actividades lúdicas también. Sobre todo, cómo participa el mar en la configuración de la identidad de estos grupos. Pero desde el punto de vista del análisis de las poblaciones no adultas, nos abre todo. Tenemos que analizar todo, porque es que tenemos que considerar que esta parte de la población, la que ha estado invisibilizada, también fue actora. Y no lo hemos tenido presente básicamente por nuestra visión occidental de la infancia y de la adolescencia, que lo consideramos la infancia y la adolescencia opuesta a la adultez. Entonces los eliminamos a todas estas personas de la ecuación de esa participación y de esa socialización, claro, cuando en el pasado realmente y en otras muchas culturas no es así. Y entonces nos queda todo por hacer, y ya te adelanto que nosotros sí estamos trabajando en un proyecto súper interesante que es el estudio de la violencia también entre estas poblaciones en todo el archipiélago, y no solo estamos centrados en la actividad o este tipo de recursos a la violencia física entre las poblaciones adultas, sino ver qué pasa también con las poblaciones infantiles. Lo estamos analizando. Igualmente estamos viendo que hay que considerar a este segmento de población dentro de estos análisis. Bueno, pues Verónica, súper interesante. Se nos abre un montón de preguntas y dudas y cosas nuevas por aprender, por saber y por conocer. Muchísimas gracias, y te volveremos a llamar seguramente para conocer más sobre enterramiento, sobre tantas cosas que nos has avanzado. Gracias, Paula, un placer. Un programa montado por Fernando Domínguez y con la voz de Víctor Reyes y Cintia Quintana en los textos históricos.
Gracias por acompañarnos y un saludo.